Muy buenas tardes a todas las personas que desde ya nos acompañan en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Mi nombre es Luis Felipe Barrera, soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban todos un gran saludo de parte del equipo de la Fundación Alianza Natural, Canopy Watch y la Red Docel Colombia. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo webinar, en este nuevo ciclo, en este segundo ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel y los proyectos de investigación y conservación que adelantan nuestros científicos del dosel en Colombia y el Neotrópico. En esta oportunidad estamos muy orgullosos de tener al ingeniero forestal Nicanor Mejía, que nos acompaña desde la ciudad de Mindo, en el Ecuador, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Procesos de reforestación y restauración de ecosistemas con árboles nativos en Ecuador. Quiero saludar a Nico. Nico, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación. Saludos Bueno, desde qué bueno, Ecuador. Nico. ¿Cómo van las cosas por Ecuador? ¿Cómo está mucho invierno, me contabas? Sí, sí, sí. Chute, este último año sí ha sido un invierno bastante duro, bastante fuerte. Ha cegado un poco las actividades en el campo, especialmente en el ámbito forestal, también ha afectado bastante. Pero ya desde hace unas 2 semanas ya está haciendo un buen clima y ahí se puede elaborar de una mejor manera. Bueno, genial. Y me contabas que estás en Mindo. Sí, 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 sí. Yo estoy ahora trabajando por acá, por el noroccidente de Pichincha, y vivo aquí en Mindo. Es un pueblito bastante turístico, acá que se caracteriza por la observación de aves. Es considerado la capital mundial de las aves, entonces quedan todos invitados también a visitar este Genial. lindo pueblito. Ujú. A todos los amigos pajareros que quieran ir a Mindo a observar aves. ¿Qué tipo de bosques hay en Mindo? Bueno, aquí en Mindo prevalece el bosque nublado, casi siempre todo el día pasa cerrado de nubes, pero es muy bonito, hay bastante biodiversidad, bastantes especies de árboles, de orquídeas, de plantas epífitas, entonces es un lugar único también aquí, está dentro del hotspot del Chocó también, por esa otra razón, porque es bastante húmedo y tiene bastantes especiación, ¿no? Aquí. Bueno, genial. Para las personas que nos están viendo desde ahora, quiero contarles que Nicanor es ingeniero forestal. Yo le digo Nico de cariño, nos conocemos desde el año pasado, que vino a Colombia a capacitarse, entonces te voy a decir Nico. Nico es Ah, sí, ingeniero sí. forestal, graduado de la Universidad Técnica del Norte en el 2018 y consultor forestal independiente en varios proyectos de conservación y reforestación, como la Evaluación Nacional Forestal de Ecuador, el programa DGB de la Mindo Cloud Forest Foundation. También hizo parte del censo de Caoba y Cedro en la Amazonía de Ecuador. Y bueno, ha hecho parte de otros proyectos. También ha dictado talleres de identificación de árboles de los bosques húmedos y nublados. Y algo que me llamó mucho la atención es que has participado en la producción y establecimiento de cerca de 1 millón de árboles distribuidos en 150 especies nativas desde el 2015. Entonces, muchísima producción de árboles, Nico, qué chévere. Sí, 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 casi me dedico a tiempo completo a reforestación, a producción de plantas, planes de reforestación y todo lo que concierne, ¿no? A plantar árboles. Entonces, estoy dedicado 24/7 a esta actividad. Entonces, desde el 2015 más o menos, ya empecé a nivel macro. Antes había participado en proyectos más pequeños cuando estaba en la universidad, pero ahora ya es mi vida, ¿no? Bueno, Plantando genial, árboles. genial y felicitaciones por eso. Qué bueno que nos puedas contar un poquito de tu experiencia el día de hoy en esta charla tan interesante que tienes y que nos puedas contar también cómo el acceso al dossier te ha ayudado mucho al desarrollo de tu trabajo. Entonces, antes de darte paso, quiero eh, decirle a todas las personas que están conectadas que pueden dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, inquietudes en el chat de Facebook. Estaremos recopilando todas estas preguntas y al final de la charla estaremos transmitiéndoselas a Nico. Y las personas que lamentablemente no nos pudieron acompañar porque están trabajando o tienen múltiples actividades podrán encontrar este webinar en nuestro canal en YouTube después de las 6 o 7 de la noche de hoy mismo para que lo puedan ver y puedan aprender mucho de todos los procesos de restauración y reforestación que nos vas a contar. Entonces, no siendo más, Nico, te dejo eh, con la audiencia para que comiences tu charla, ¿listo? Yo voy a estar por aquí atrás, cualquier cosa técnica me vas contando.
Ya listo, entonces voy a compartir pantalla. Dale, te aviso cuando vea la pantalla y Sí, sí se ve. listo, perfecto. Ya, bueno. Buenos saludos con todos los conectados que están ahorita. Les voy a mostrar un poquito de las actividades de reforestación que se están llevando a cabo aquí en Ecuador, especialmente en el noroccidente de Pichincha, que es donde se han prendido grandes iniciativas para restaurar el bosque nublado en especial. Todavía hay varios parchecitos de bosque que los podemos seguir rescatando y uniendo y formando biocorredores. Entonces les voy a mostrar principalmente las actividades que conlleva hacer la reforestación y restauración de ecosistemas, algunos resultados que se ha obtenido y los procesos que se pueden llevar a cabo después, ¿no? Para continuar con esas actividades a nivel nacional y a nivel de lo que sería todo el neotrópico. Eh, Voy a empezar un poco haciendo algunas generalidades de aquí de los bosques de Ecuador. Ecuador es un país bastante pequeño que tiene una diversidad bastante grande. Es uno de los más biodiversos del mundo. Tiene más cientos de especies de fauna, flora, de insectos. A nivel de plantas, Ecuador más o menos tiene catalogadas ya cerca de unas 19.000 especies y se estima llegar a unas 25.000. En árboles, en Ecuador, más o menos, estimo hay unos 5.000 especies de árboles. Por ejemplo, en la Amazonía de Ecuador, ya se un reciente estudio llegó a catalogar 2.296 especies de árboles en las selvas amazónicas y acá en las selvas de la costa ecuatoriana pienso que deben ser unos 1.500 aproximadamente. Es un dato bastante curioso que el cerca del 42% de estos árboles se desconoce totalmente, son desconocidos para la ciencia, no tienen nombre científico, no tienen una taxonomía clara, y si no tienen taxonomía clara, no tienen datos de su silvicultura, ¿no? Que es lo que nos interesa en los proyectos de reforestación, saber su fenología, saber cuándo producen semillas, cuándo el ritmo de crecimiento, y si no tenemos todos estos datos ni el nombre científico, debemos empezar desde cero, debemos empezar con lo que es el registro, ¿no? De todas estas variables. Ya. Ya, la importancia de los árboles, como todos sabemos, son de vital relevancia para el ser humano. Ya prácticamente sin árboles no podemos vivir. Ha habido muchas civilizaciones en el mundo que por destruir sus bosques han desaparecido. Un caso eh, cercano es los pascuenses en la isla de Pascua, que ellos prácticamente destruyeron todos su vegetación, desaparecieron. Igual los mayas, hay muchas teorías de por qué desaparecieron inesperadamente, pero una muy clara es que también destruyeron prácticamente bastante sus ecosistemas, sus bosques y contaminaron sus fuentes de agua. Y ahora en la actualidad vamos en el mismo camino, estamos destruyendo de una manera bastante grande los bosques, los pocos bosques que no quedan y no los estamos reponiendo. Ya, la importancia del bosque en general, principalmente, es que nos brindan de varios servicios ecosistémicos, principalmente ahora nos ayudan a captar lo que es el carbono, que es un elemento que está aumentándose cada día más en la atmósfera y es el que ha provocado el calentamiento paulatino del aire. Por ejemplo, aquí en Ecuador, de los bosques nublados, una hectárea de bosque nublado puede llegar a captar 250 toneladas de CO2. Un bosque ya húmedo de tierras bajas puede captar 150 toneladas y un sistema agroforestal puede captar alrededor de 50 toneladas de carbono, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos los bosques, se eliminan todo este CO2, se elimina de la atmósfera, pero si los plantamos, logramos recolectar este elemento, ¿no? En la estructura de los árboles, en la madera. Ya los árboles son importantes en la conservación de las cuencas hídricas, en la conservación del ciclo del agua. Sin agua tampoco no podemos vivir. Los árboles, mediante la hojarasca que tienen dentro de la vegetación, dentro de la cobertura boscosa, es la que ayuda a que el agua se vaya filtrando poco a poco a las cuencas hídricas, se formen los ríos y para que la vida que existe y depende de los ríos siga subsistiendo, ¿no? También los árboles, sin árboles,
el sol pega directamente al piso y esa agua se evapora y no puede llegar a las cuencas hídricas. También los árboles en este último año invernal han jugado un papel bastante importante en lo que es el sostén del suelo. Han habido bastantes derrumbes aquí en Ecuador, creo que a nivel de Sudamérica por las altas lluvias, en sitios donde prácticamente se ha eliminado la vegetación. Entonces, sitios sin vegetación y más lluvia, ha habido deslaves, ¿no? Aquí en Quito hubo un deslave bastante grande en un barrio. Igual las carreteras aquí en Ecuador cada rato se están taponando, y es en sitios donde se ha eliminado árboles, ¿no? No hay un sostén. Las raíces en el subsuelo forman como unas redes que van sosteniendo el suelo y evitan la erosión y que haya este tipo de accidentes, ¿no? Ya los árboles también son importantes para conservar la biodiversidad. Dentro de los bosques existen muchas especies de animales, muchas especies, ya, como podemos aquí, de insectos. Los insectos son muy importantes para la vida del ser humano, en general, de la vida de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque los insectos ayudan en el proceso de polinización. Todas las frutas que comemos, la mayoría de alimentos que compramos, ¿no? De frutas, son producidas por las plantas y las plantas necesitan ser polinizadas, que son por las diferentes especies de insectos, abejas. Entonces, si perdemos los bosques, vamos a seguir perdiendo polinizadores y también a futuro no vamos a tener mucha producción agrícola. También es hogar de aves, de muchas especies de aves. Aquí, como les mencionaba, yo vivo aquí en Mindo, es un sitio donde existe cientos de especies de aves y las aves también son importantes para el ciclo del planeta porque principalmente ayudan a dispersar semillas de los árboles, de muchas plantas, y ayudan a que los bosques continúen con su dinámica natural, ¿no? Igual, muchas especies de mamíferos, como aquí vemos una zarigüeya, una guatusa, que también ayudan, ¿no? A polinizar y a dispersar semillas. Entonces, es necesario ahora seguir creando más bosques, plantando más árboles para que estos seres vivos puedan seguir subsistiendo. Ya los bosques también son muy importantes porque son fuente de alimentos, materiales y medicinas. Antes de la época actual que vivimos, ya ahora podemos ir a un supermercado y comprarnos toda la alimentación, medicinas, pero antes todo se sacaba del bosque. Bueno, ahora existen muchas comunidades de la Amazonía, de acá de la costa también, del norte, que todavía siguen sacando su mayor sustento, es el bosque. Entonces, aquí vemos un frutito de Garcinia macrófila, es conocida como madroño, que crece acá en los bosques nublados del noroccidente de Ecuador. Acá, podemos ver unas fibras de Astrocarion chambira, que el nombre común es la chambira, es una palma espinuda, que las fibras también son utilizadas para la elaboración de vestimenta en la Amazonía de Ecuador. Y acá en la parte izquierda inferior podemos ver un árbol de sangre de drago. Bueno, la sangre de drago es un látex que se extrae de los árboles del género Croton, tanto en la Amazonía como en la costa. Ya es un látex que está un poco comprobado de que es un buen cicatrizante, tanto para gastritis, que se lo usa para cicatrización, ¿no? Entonces, como este árbol existe miles de plantas que se le utilizan en beneficio. Entonces, si perdemos de igual manera los bosques, perdemos todo este conocimiento, todas las utilidades que nos dan los árboles. Y también los árboles nos brindan servicios ecosistémicos, pasajísticos, recreativos y de turismo. Ahora, en la época actual, recientemente, en los últimos años, por el COVID, que pasamos prácticamente en encierro, se ha creado un estrés social, ¿no? Y ahora las personas están, especialmente que están en la ciudad, están empezando a hacer turismo de naturaleza. Porque la naturaleza está comprobado que nos relaja, nos ayuda a generar sustancias en el cerebro que nos tranquilizan, ¿no? Igual también nos vuelve más caritativos, hay una cooperación mayor grande cuando nosotros estamos en el bosque. Hay un estudio bastante interesante acerca de este tema. Entonces, es otro factor importante por el cual plantar árboles
por el cual seguir conservando los pocos bosques que nos quedan. Y ahí en contraste, en Ecuador es uno de los países, bueno, creo que es el país más deforestado de Latinoamérica. Tiene una alta tasa de deforestación, de pérdida de bosque bastante alarmante. Y la región más deforestada aquí de Ecuador es la región costa. Tiene más o menos alrededor de 40.000 hectáreas de bosque que se pierden por año. Lo sigue las llanuras amazónicas también, que pierden alrededor de 20.000 hectáreas de bosque al año. Y a nivel general, en todo el país, hay una pérdida de cerca de 90.000 hectáreas de bosque. Entonces, es bastante triste ahora lo que está pasando. Pero poco a poco existen más personas que están empezando a tomar un poco de conciencia y empezando a plantar árboles. Cada vez veo más interesados en esta actividad, ¿no? Que es bastante importante también. Ya las soluciones para perder, las soluciones para dejar de perder nuestros bosques nativos es realizar plantaciones forestales. Nosotros, la sociedad, necesitamos de madera. Todos, prácticamente todos, utilizamos madera, ¿no? Utilizamos en nuestras cocinas, nuestras viviendas, utilizamos en nuestros cuadernos, papel higiénico, todo está hecho de madera. Entonces debemos hallar la manera de cómo sustituir este material o de cómo producirlo sin que afecte ya a los bosques primarios que aún quedan, ¿no? Entonces uno es estableciendo plantaciones forestales. Aquí en Ecuador es un país mega diverso, tanto también en tipos de ecosistemas. Creo que existe en el mundo alrededor de 32 zonas de vida y Ecuador tiene 25. Entonces debemos aprovechar toda esta riqueza que tenemos en general en Latinoamérica, ¿no? Entonces es establecer plantaciones forestales en suelos que han sido degradados. Entonces ahí obtenemos lo que es madera y también vamos a obtener una restauración del ecosistema que ha sido afectado ahí. También otra solución es implementar sistemas agroforestales. También es una actividad viable para los agricultores, ganaderos, que aún necesitan sus tierras, ¿no? Para, como sustento del día a día. Entonces, podemos implementar árboles en los cultivos y optimizar el uso del suelo, reducir lo que es enfermedades, porque los árboles eh, generan como barreras de control biológico, está comprobado. También a largo plazo es como una inversión, porque pueden sacar un rédito económico a corto plazo de los cultivos cortos, por ejemplo, yuca, plátano, café, cacao, y a largo plazo pueden cosechar, ¿no?, los árboles que están dentro de estos sistemas. Y entonces es importante también. Y eso es mediante el establecimiento de estos árboles. También los árboles son importantes en los sistemas silvopastoriles. También de la misma manera, la persona que se dedica a la ganadería puede obtener un rédito económico a corto plazo, que es la venta de la leche y la carne de las vacas, y a largo plazo, lo que es la venta, ¿no?, de la madera que obtenga de su sistema. Entonces vean aquí la importancia de un árbol dentro de un sistema ganadero. Las vacas en un sol siempre necesitan sombra. He visto muchos cultivos que no tienen árboles y ahí las vacas sufriendo y prácticamente no tienen una buena calidad de vida, ¿no? Entonces los árboles también ayudan a mejorar la calidad de vida de estos animales. Ya les voy a hablar también acerca de los proyectos de reforestación, especialmente en el noroccidente de Pichincha. Como les mencionaba, aquí es donde hay como una explosión en esta actividad. El noroccidente de Pichincha queda en el Chocó ecuatoriano. Especialmente se ha hecho reforestación en los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y el occidente del cantón Quito, lo que es la parte de Nanegalito y Unguilla, ¿no? Es donde se ha plantado más árboles. Dentro de todos los proyectos que he podido participar, más o menos ya se va a completar casi 1.000.000 de árboles que se ha plantado en toda esta zona. Es bastante interesante. Eh, Esta actividad creo que ha iniciado desde el año 2000, que fue
donde se empezó, ¿no? Las primeras plantaciones para recuperar los bosques. Existe aquí una reserva que se llama Mindo Lindo, que ahí los árboles fueron plantados en 1995. Entonces, en un tiempo donde todavía no había la preocupación por restaurar bosques, recuperar árboles, entonces ahí ya se empezó con esta actividad. Ya, les voy a ir dictando los protocolos que se debe seguir para hacer una buena reforestación, un buen plan de restauración de ecosistemas, ¿no? Y la primera actividad que se debe hacer, o uno de los requisitos más importantes, es identificar los árboles con los que vamos a trabajar. Debemos identificarlos con su nombre común, con el nombre de la zona, porque un árbol puede tener bastantes nombres comunes o en un área, o un nombre común se puede aplicar para bastantes árboles. Entonces, pero es importante saber cuál es el nombre común de determinado árbol, y lo importante es saber cuál es su nombre científico. Entonces, si nosotros logramos saber cuál es el nombre científico con el árbol que vamos a trabajar, podemos encontrar bastante información en la web, en internet, ¿no? Ahora tenemos esa facilidad de tener la información a un clic de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya el nombre científico de un árbol, ya podemos encontrar información de su silvicultura, de fenología, e incluso hay tesis que se han desarrollado de su crecimiento, donde se lo puede plantar. Entonces, importante este asunto, ¿no? Primero, identificar los árboles con los que vamos a trabajar. Entonces, aquí podemos ver también en su mayor parte es aconsejable ir fotografiando los árboles con los que trabajamos para tener un registro propio. Tal vez si no sabemos el nombre común lo podemos consultar, o el nombre científico lo podemos consultar con alguien más o buscar en guías de identificación. Importante ese asunto. Y otro factor importante también que debemos tomar en cuenta para nuestros planes de reforestación es conocer la estructura del bosque. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conocemos cómo se va estructurando el bosque, conocemos también la ecología de los árboles, ¿no? Entonces, prácticamente el, el, el bosque se divide en 4 estratos, lo que es el sotobosque, que son plantas arbustivas, son plantas pequeñas. eh, Luego viene el subdosel, que son plantas más grandes, más o menos hasta 15 metros de altura. Depende del tipo de bosque. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es el subdosel. También debemos identificar el dosel y luego vienen los árboles emergentes. Y nosotros cuando conocemos este tipo de bosque, podemos conocer qué altura va a tener nuestro árbol, qué diámetro de copa también puede tener nuestro árbol, la ecología, si nuestro árbol crece en montañas, crece en ribera de ríos, hay muchas especies de árboles que solo crecen en ríos. Entonces, si nosotros logramos identificar esta característica, entonces este árbol lo vamos a poder establecer en cuencas hídricas, ¿no? En la recuperación de cuencas hídricas. O si sabemos, por ejemplo, que nuestro árbol crece solo en montañas, entonces igual lo podemos distribuir en áreas de solo montañas. O también es importante conocer el gremio ecológico del árbol. Entonces, el gremio ecológico de un árbol en sí es la capacidad de un árbol de soportar la sombra. Entonces, los árboles están divididos en 2 gremios ecológicos, que son los árboles heliófitos y los árboles hesiófitos. Los árboles heliófitos son los árboles pioneros en sí, los que llegan primero cuando se ve un claro. Son árboles que necesitan luz directa y no soportan sombra. Entonces, si nosotros elegimos una especie heliófita y la ponemos, por ejemplo, en un enriquecimiento de bosque, no va a funcionar, se va a morir. Y por el otro lado están los árboles que son del gremio de los árboles hesiófitos. Entonces, el gremio de los árboles hesiófitos son árboles que soportan sombra. Entonces, si nosotros logramos identificar estas características en nuestro bosque o en el lugar donde vivamos, sabemos cómo funciona el bosque, la estructura, ya podemos planificar de una mejor manera nuestros proyectos de reforestación. Ya otro ámbito importante también para implementar es un buen programa de árboles semilleros.
Creo que lo más difícil en un vivero es obtener las semillas o el material vegetativo para los viveros, ¿no? Para producción de plantas. Entonces debemos nosotros ir identificando nuestros árboles que nos van a provisionar de semillas, ¿no? Es bueno tomarles coordenadas, identificar su especie, medirlos, cuánto tiene de diámetro, altura, su estado fitosanitario, si son árboles eh, saludables, están enfermos. Hay muchos protocolos de árboles semilleros, he revisado, pero la mayoría son enfocados a producción de árboles con fines comerciales, ¿no? Por ejemplo, teca, balsa, eucalipto, pino. Hay bastante información de cómo seleccionar árboles semilleros, pero a nivel de árboles nativos casi no existe información. Entonces, yo trabajé para un programa que se llamó DGD Bos Plus, Minocloud Forest. Entonces ahí implementamos un banco de árboles semilleros en todo el noroccidente de Pichincha y ahí seleccionábamos todo árbol que tenía semillas, lo registramos, ¿no? Porque hay árboles, por ejemplo, que son muy escasos. Hemos encontrado árboles, especies de árboles que solo hay un individuo en toda la zona. Entonces, si tiene semillas, se lo registra como árbol semillero. Por ejemplo, en los árboles semilleros para fines comerciales hay que tomar vigorosidad, si son árboles rectos, si tienen buena genética, pero pienso que en árboles nativos, todo árbol que tenga semillas se lo debe considerar como semillero porque son muy escasos. A veces es el último, tal vez puede ser el último de su especie, entonces es importante este asunto. Eh, Todos los árboles que les he mencionado acerca de este programa de GDVOS Plus están dentro de una plataforma que se llama iNaturalist. No sé si tal vez, espero que la mayoría la conozcan. Es una plataforma gratuita de registro de información de la biodiversidad. Entonces ahí el programa donde pueden encontrar estos árboles semilleros se llama MSF GOS Plus Seed Bank. Es de acceso libre. Entonces dentro de esta plataforma pueden encontrar el registro de cada árbol que nos ha provisionado de semillas, su nombre científico, su nombre común y su fenología cuando florece o fructifica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de los árboles semilleros que están en el noroccidente de Pichincha. Entonces aquí toda esta manchita roja que vemos es donde ese rango de distribución de los árboles semilleros están prácticamente en el Chocó ecuatoriano, en el noroccidente de Pichincha. Entonces aquí cada puntito que podemos ver es un árbol semillero. Entonces si desean conocerlo, pueden ingresar a iNaturalis y ahí poder ver dónde está, como su nombre científico, cómo son sus hojas, todo. Y a la siguiente etapa para un proyecto de reforestación es la colección de semillas. Es importante colectar semillas de buena calidad para implementar en las áreas de germinación de los viveros, ¿no? Y estas colecciones de semillas se las puede hacer mediante diversas maneras. La primera es colectando semillas que están caídas bajo los árboles. Existen muchas especies arbóreas que cuando sus semillas están listas simplemente las sueltan y caen al piso. Un ejemplo es un árbol del noroccidente de Pichincha que le dicen cascarillo, que el nombre científico es Villarrosia. Por ejemplo, es un árbol que prácticamente sus semillas caen todas al piso y se las puede colectar ahí. Pero en cambio hay otro tipo de árboles que sus semillas son comidas por las aves cuando están sobre el árbol, ¿no? Entonces ahí hay que ver otros métodos de recolección. Y uno es utilizando una podadora aérea. En sí, una podadora aérea es un conjunto de tubos de aluminio que tiene un, una tijera al final que se jala con una cuerda que está sujeta a la cuchilla. Entonces jala y se va cosechando, se va cortando las semillas. Entonces hay podadoras que son de hasta 12 metros de altura, que se puede cosechar árboles pequeños, árboles especialmente que están dentro de potreros. Los árboles que crecen en potreros son árboles, siempre son más pequeños porque no tienen competencia, entonces no han crecido en altura. Caso contrario, de los árboles que están dentro de bosque, son árboles altos. Ahí a la podadora de 12 metros de altura ya no nos alcanza
a recolectar las semillas. Entonces ahí debemos utilizar otro método que es bastante eficiente, que es escalar los árboles. Ya, también para escalar árboles existen varios métodos. Uno bastante rústico, diría yo, es la utilización de espuelas, que son unas cuchillas filosas que se ponen en los pies, pero que va prácticamente destruyendo la corteza del árbol y hiriéndolo, ¿no? Y después a futuro este árbol puede enfermarse, puede morir. Otro método interesante, que es menos agresivo, es utilización de medias lunas, que son las medias lunas, sí, en sí son los instrumentos que utilizan los electricistas para subirse a los postes eléctricos. También se los puede utilizar en los árboles, pero estos tienen una condición que solo se los usa en árboles cilíndricos. Y cuando son árboles anchos, grandes, con, con forma irregular, ahí se puede utilizar el método que es más amigable con los árboles, el método que nos ayuda a cuidar bastante nuestro árbol semillero, no destruirlo, no herirlo, y es trepar el árbol con cuerdas. Entonces, eh, para trepar un árbol con cuerdas, se utiliza un arnés, se utiliza cuerda, diferentes tipos de cuerdas, diferentes tipos de nudos y diferentes aparatos para ascender al dosel, siempre con protección, siempre con casco, con equipos de calidad. Y mediante utilización de este método se puede cosechar muchas semillas y los proyectos de reforestación también se puede obtener más plantas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar o participar del programa Descubriendo el Ocel. Es un programa que se realiza en Colombia, en Medellín. La última edición se desarrolló en la Reserva Río Claro, que queda cerca de Medellín, en Antioquia. Es uno de los programas más gratificantes que he tenido. Me he podido capacitar en la escalada de árboles, utilizar métodos bastante fáciles de ascenso y seguros, con instructores bastante calificados, que son prácticamente profesionales que trabajan todos los días en el ascenso al dosel, ¿no? Entonces, es un programa que tal vez para futuras ediciones los interesados pueden aplicar. Y es importante este tipo de programas para la formación, ¿no? De diversos investigadores que necesitan ascender a los árboles para diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, monitorear nidos de aves, monitorear anfibios que crecen en las bromelias, y en mi caso es ascender al dosel para colectar un mayor número de semillas, ¿no? Por ejemplo, antes yo aprendí a escalar árboles en el 2018 y yo los proyectos de reforestación ingresé en el año 2016 aproximadamente. Entonces, cuando no se podía escalar árboles, se colectaba entre unos 200 kilos a 250 kilos por año de semillas, y escalando árboles llegábamos hasta 500, 600 kilogramos de semillas, ¿no? Entonces se puede colectar hasta el doble. ¿Y eso qué significa? Tenemos más semillas y tenemos más plantas para reforestar. Entonces aquí este es una especie de cedro que crece en el sector de Nanegalito, acá en el occidente de Pichincha. También es importante mencionar de que los árboles no producen semillas todos los años. Los árboles, cuando producen semillas, tienen un gasto energético bastante grande. Entonces, hay varias especies de estos seres que reservan, ¿no?, energía, están acumulando energía, y la producción de frutos pueden ser cada 2, cada 3. Esta es una especie de cedro que la última vez que se colectó fue en el año 2019. Y desde ahí ya no se lo ha podido ver con frutos. El 2020, 2021 abortó los frutos, ya estaban creciendo y los abortó. Igual las flores. Entonces, por eso es importante también crear un banco semillero. Aquí en Ecuador no existe un banco de semillas de árboles nativos, ¿no? Solo existe bancos de semillas de especies comerciales. Entonces también es importante tomar en cuenta. Luego de que hemos colectado los frutos, se necesita hacer un tratamiento correcto de las semillas, de los frutos, dependiendo de su tamaño, de la cantidad de pulpa que tengan. Entonces aquí vemos tres diferentes especies. Este es de una plantita, de un arbusto que es endémico de acá del noroccidente de Pichincha, tiene una población bastante baja, que se llama
Pentagonia orzoneura. Acá tenemos semillas de Pálico urea y semillas de Otoba gordonifolia. Entonces, estas son especies que se las colectó en el 2017. Entonces, se debe dar un tratamiento óptimo a cada semilla. ¿Por qué? Para poder conservarla a futuro o para poderla plantar, ¿no? Poderla sembrar. ¿Qué pasa si nosotros no damos un correcto tratamiento a las semillas? Primero, se nos van a podrir. Si tienen restos de pulpa, pueden llegar hongos, porque la pulpa tiene a veces azúcares y eso proporciona el desarrollo de hongos y se pudren las semillas. También a veces llaman a roedores que tienen su olfato bastante desarrollado, llegan al vivero y se sacan las semillas porque olfatearon, ¿no? Los restos de semilla con pulpa. Entonces aquí tenemos semillas de un árbol que se llama, le dicen en la zona, copal. El nombre científico se llama Proteum ecuadorense. Es un árbol que se lo ha talado bastante, ya prácticamente no existen individuos grandes de esta especie. Y es un árbol también que no tiene un buen porcentaje de germinación, apenas el 1% de las semillas de este árbol germinan. Entonces es un arbolito interesante también que se lo pudo obtener en viveros y plantarlo. Entonces aquí se hizo una limpieza de las semillas, se quitó toda la pulpa y las semillas que están en la mochila ya están listas para ir a las fundas, al vivero. Y a otra manera también de obtener material vegetativo para los viveros es la recolección de plántulas de regeneración natural. Hay muchos árboles que botan muchas semillas que caen bajo sus pies, ¿no? Del árbol. Y estas semillas germinan y se puede encontrar a veces cientos, hasta miles de plántulas pequeñas bajo este árbol. Entonces ahí es bueno colectar estas plantulitas. También se debe seguir un protocolo bastante estricto para evitar que se mueran. Idealmente se las colecta en un balde que tenga un poco de agua y en el mismo día de colectadas se hace el repique, es decir, poner las plántulas ya en el vivero en las fundas. Aquí tenemos dos especies. Esta de la izquierda es un arbolito que crece igual en la zona alta, más o menos a unos 2.200 metros. Su nombre científico es eh, su nombre, a ver, sí, su nombre científico es Meriania máxima. El arbolito de la derecha igual es un árbol bastante importante ecológicamente para los osos. Dependen bastante de este árbol. Es Nectandra cutifolia. En la zona de Nanegal hay una reserva que se llama Maquipucuna y este arbolito más o menos por el mes de agosto, septiembre, produce bastante cantidad de frutos y ahí podemos observar osos que se trepan hasta árboles de unos 30 metros, están subidos arriba comiendo esta planta, ¿no? Entonces, igual, y cuando es tiempo de producción de frutos podemos encontrar cientos y cientos de plántulas. Entonces, cuando encontramos este tipo de material, también es bueno tomar una coordenada GPS y anotarnos para próximas recolecciones a futuro. Luego viene el área de viverización, también es un asunto bastante importante. Tener viveros en óptimas condiciones, primero es tener buenos sustratos, ideal, sustratos que tengan bastante porosidad. Este es un sustrato bastante elaborado, tiene bastante materia orgánica y bastante pomina para tener una buena aireación y al ser una zona bastante húmeda, las fundas no se llenen de agua y evitar que se puran las raíces de las plantas. Aquí tenemos a dos compañeros que participaron dentro del proyecto de GDBOS Plus y están haciendo un repique. Entonces ellos encontraron plántulas dentro del bosque y están poniéndolas en fundas. Y luego se necesita poner un sarán arriba para brindar una sombra inicial a las plantas y que se puedan adaptar mejor a las fundas. Aquí tenemos otro caso. Esto es en el sector de San Miguel de los Bancos, a 1.200 metros de altitud. Es una de las zonas más húmedas de Ecuador. Tiene una humedad más o menos de 80% de humedad relativa. Casi el 70% del año pasa cubierto 80% del año pasa cubierto de nubes. Casi es raro ver el sol. Siempre está lloviznando. Entonces, aquí se ha hecho
para evitar que las fundas se mojen, porque antes las fundas estaban en el piso y por la excesiva humedad, estas fundas empezaron a podrir las raíces. Entonces aquí se hizo platabandas elevadas con pallets reciclados. Entonces aquí se está repicando plantas también que se encontró dentro del bosque y se las está poniendo dentro de las fundas para que tengan un proceso de adaptación y luego llevarlas ya al sitio definitivo para plantarlas. Y otra manera también de producir plantas es elaborando platabandas. Entonces, esta es una platabanda. Aquí es ideal poner semillas que son muy pequeñas, hacer almácigos o árboles que se los va a plantar a raíz desnuda. Un árbol a raíz desnuda es un árbol que crece aquí, está grande y soporta sacarlo de aquí y llevarlo a repique. Por ejemplo, el laurel, Correa leodora, el cedro, varias especies de cedro soportan ser plantados a raíz desnuda. Entonces aquí tenemos semillas de cedro que están ya en la platabanda que se ha elaborado. La platabanda también tiene que tener un sustrato bastante aerado, buena tierra, y las semillas deben ser cubiertas también con tierra cernida para que puedan tener un poder bastante grande de germinación. Ya los tiempos de germinación de las semillas. Como les mencionaba, en Ecuador todavía existe una deficiente información acerca de los árboles nativos que tenemos. Casi no hay información del tiempo de germinación de las semillas. Por ejemplo, hay semillas que germinan a la semana, o sea, se las colecta las semillas, se las pone en la funda y en una semana ya están saliendo los epicótilos. Por ejemplo, como especies de las guavas. Las guavas son uno de los árboles más rápidos a germinar, pero por el contrario, hay semillas que han llegado a germinar hasta 2 años. Por ejemplo, la semilla de la derecha es un arbolito que se llama Calatola costarricensis. Es un árbol que se encontró las semillas más o menos en el año 2017 y las primeras semillas empezaron a germinar en el 2019. Entonces, y no existe datos de este tipo de actividades. Es importante también las personas que se dediquen a producción de plántulas en vivero, ir llevando datos, ¿no? Que al final después se puede unir todos estos datos y generar bastante información que ayudarán a los proyectos futuros de reforestación. Ya también dentro de los viveros existen varios tipos de enfermedades. Por ejemplo, el anterior año, aquí dentro, este es en Pachijal, es una reserva, es un sector bastante biodiverso también que queda en el noroccidente de Pichincha, en donde tienen un vivero grande, la comunidad ha instalado un vivero para producir cerca de 20,000 o 30,000 plantas más o menos. Y el anterior año hubo bastante producción de un árbol que se llama tangaré, del género carapa. Existe más o menos unas 6 especies de este género acá en la zona. Y la mayoría de plantas se perdieron porque hubo un ataque de este tipo de gusanitos que se comían las semillas y existía una pudrición de las plantas. Entonces eso también es importante tomar en cuenta al momento nosotros de producir plantas en nuestro vivero, un poco informarnos acerca de las enfermedades que podemos tener. También acá al ser una zona bastante húmeda, hay bastante ataque de hongos que provocan pudrición de los tallos, pudrición de las raíces, de las hojas. Y, por ejemplo, hay un compuesto que no es bastante tóxico que se llama oxicloruro de cobre, que ayuda bastante a controlar este tipo de enfermedades, ¿no? Se lo puede aplicar dentro de los viveros. Ya entonces, luego de haber sembrado las semillas pequeñas en los almácigos, ya podemos ver que ya empiezan a germinar. Luego de que han germinado, se procede a poner en fundas. Más o menos aquí en Ecuador, los árboles nativos demoran entre 4 a 8 meses en salir del vivero. Y también es importante hacer un marcaje de los árboles. Pues aquí tenemos varios grupos de árboles marcados con su nombre científico y su nombre común. Y eso es importante para después ir llevando un registro, ¿no?, de cuántos árboles tenemos dentro de nuestro vivero. Entonces aquí tenemos especies que son bastante interesantes también en la zona. Y adentro de los proyectos de reforestación que se ha llevado a cabo acá, se ha logrado producir plantas de cerca de 160 especies de árboles nativos de acá. La mayoría son
Son árboles que incluso unos no tienen ni nombre común. Entonces aquí tenemos una lista corta, ¿no? De los árboles que crecen acá. Si tal vez alguien necesita información de A o B árbol, si lo conozco, le puedo ayudar con mucho gusto. Me pueden contactar. Ya también dentro de todos estos procesos de reforestación, al necesitar nosotros de nombres científicos para ir registrando los árboles que estamos produciendo, también hemos encontrado varias especies nuevas para la ciencia. Se las he empezado a describir algunas, y la primera que salió fue un arbolito que se lo bautizó con el nombre de Caparidastrum estrellae. Es un árbol que crece acá en el cantón San Miguel de los Bancos. Solo hay 5 árboles de esta especie ya, no se ha podido registrar más, lo que son los 5 últimos árboles que quedan de esta especie, ¿no? Entonces, si se cortan esos 5 árboles, prácticamente desaparecerían. Este, este arbolito fue descrito por Javier Cornejo y mi persona en el anterior año. Entonces, y este año se pudo colectar semillas de este arbolito y se produjo 50 plantas también que ya están en campo y se puede, que esta especie se pueda conservar a futuro. Ya también en el programa de GDBOS Plus se logró hacer una guía de identificación de plantas de vivero. Más o menos son 100 especies que están registrados sus fotografías. Entonces se puso la característica principal para cada especie, y esto principalmente para facilitar el trabajo de identificación de los viveristas, de personas interesadas. Entonces, a veces, por ejemplo, los técnicos no pueden estar en un vivero o se desconoce a o b especie. Con esta guía también se puede ir mejorando. Ahora también se está recolectando datos de fenología de cada especie, datos de crecimiento. Entonces, después se espera también realizar una publicación un poco más amplia de este tema. Ya luego, cuando las plantas están listas para establecerse, por lo general aquí las plantas se establecen cuando tienen una altura más o menos de 30 centímetros en vivero, o ya están bastante lignificadas. Ya están, ahí es el indicador de que están listas ya para llevar a campo. Y la primera actividad que se debe realizar aquí es hacer un inventario de lo que tenemos. Entonces, ver cuántos árboles tenemos de determinada especie y después para hacer una distribución. Luego, en los proyectos de reforestación, se debe hacer una difusión del proyecto a las comunidades o interesados en reforestar. Aquí, por lo general, cada propietario tiene espacios pequeños para plantar árboles, porque la mayor actividad en general aquí en Ecuador es la agricultura y la ganadería. Entonces, no se puede hallar áreas tan grandes para plantar árboles. Por lo general se los establecen en sistemas agroforestales o en recuperación de cuencas hídricas. Y para esto primero hay que hacer una sociabilización, dar a conocer los beneficios de los árboles, los beneficios que nos brindará plantar árboles, ¿no?, en las propiedades. Entonces se hace una difusión del proyecto. Luego se hace una visita de campo. Ya la persona que se ha decidido a plantar árboles indica dónde se va a reforestar. Entonces se hace un mapeo, se georreferencia al sitio, se ve qué especies pueden entrar ahí de acuerdo a las que tenemos en viveros. Si se necesita especies de rápido crecimiento, de lento crecimiento. Por ejemplo, ahora se está estableciendo un manejo experimental que se está estableciendo solo especies de crecimiento rápido. Se está tratando de emular al bosque, ¿no? El bosque, cuando se regenera, primero las especies pioneras son las que aparecen, ¿no? Entonces, igual también se está plantando en ciertas áreas solo especies de crecimiento rápido, por ejemplo, chilcas, balsa, guavas, que son especies que crecen de una manera bastante tenaz. Entonces aquí igual otra finca que se reforestó, aquí se hizo una reforestación en bloque. Esta es una reserva que se llama Puyucunapi, que está en el sector de Nanegalito. Es un bosque bastante interesante también. Luego de que tenemos el sitio a ser reforestado, se hace una distribución de plantas. Como podemos ver aquí, se distribuye planta por planta, nombre común, nombre científico y el número de plantas que va al beneficiario. Entonces aquí se escriben los datos esta distribución es del programa de GD Comindo Clafores también.
con esta entidad, con Mindocloud Forest, y el programa de GDS plantó cerca de 500.000 de árboles también desde el 2017 hasta el 2021. Entonces, una cifra bastante interesante. Luego de que se han elegido las especies, se procede a llevar las plantas desde el vivero. Para esta actividad también hay que tener bastante cuidado. Las plantas hay especies que son bastante frágiles al movimiento, al viento, entonces no es aconsejable eh, llevar bastantes plantas, no, o sea, llevar una cantidad grande en un espacio bastante reducido. Entonces aquí se distribuye las plantas de acuerdo al espacio que tengamos y cuidando, ¿no? Siempre estos arbolitos. Luego se hace un balizado. Aquí podemos ver varias balizas de diferentes colores. Estas balizas se utilizaron en una plantación, en un proyecto que se llamó Tecnoban. Es una bananera que crece acá en Santo Domingo, en el occidente de Ecuador. Igual es una bananera que tiene certificación agroecológica, casi no utiliza insumos pesticidas para la producción de su banano, casi todo es orgánico, y también se decidió a reforestar. Ahí restauró 50 hectáreas de palma con árboles, y cada árbol, cada especie de árbol tuvo un color de baliza. Entonces, en cada color de baliza se iba plantando árboles de lento crecimiento rápido, árboles frutales. Entonces, un cultivo bastante diverso. Esto se lo hizo con la red ecuatoriana de forestería análoga. Es una red bastante interesante también que está dedicada ahora a la restauración de educación ambiental aquí en el país. Ya, también luego se hace el balizado y las coronas. Hay varios proyectos también que hacen plantaciones en bloque. Aquí, como podemos ver, esto pertenece o es financiado por una organización que se llama KEC de Alemania. Entonces ellos también están proporcionando recursos para reforestar acá. Aquí, como es en bloque, se tiempla cuerdas para que la plantación sea bastante recta y luego se puede hacer una corona. Una corona es un despeje de la hierba en un radio de 1 metro, es un círculo en donde en el centro va a estar plantado el árbol. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos. Luego viene el proceso de hollado. También es una actividad bastante importante para la sobrevivencia de los árboles. El hollado, si hacemos un mal hoyo, existe una gran posibilidad de que los árboles se mueran, ¿no? Entonces, en el sector donde se ha plantado, tenemos una capa de suelo que es suelo fértil, que es bastante corta. Entonces, el suelo que tenemos a la derecha es un suelo negro que tiene nutrientes y es un poco fértil, y el suelo de este lado es un suelo pobre, ¿no? Ya es tipo Cangagua. Entonces es importante separar este suelo cangaguaso, ponerlo a un lado y solo utilizar este suelo fértil para poner nuestra planta. Entonces ahí se garantiza una mayor sobrevivencia. Y luego también de que se ha hecho el hollado, se procede a transporte de plantas. Acá es un sitio bastante quebrado, es un sitio bastante difícil de acceder a veces con carro, las plantas, y se utiliza ahí transporte generalmente en mulas. Entonces aquí vemos cómo se transportan las mulas, se transportan también de una manera cuidadosa las plantas para que no se maltraten. Entonces aquí podemos ver 3 mulitas que ya llegaron con las plantas a ese sitio donde se iba a establecer la plantación, luego ya se las lleva a descansar. También cuando los sitios no son muy largos, se ha transportado las plantas en gavetas al hombro, o también una manera más eficiente de esta actividad es la utilización de chalos. Son estas canastitas de plástico que se las adapta con unas tiraderas a manera de mochila, y ahí pueden alcanzar hasta 40 plantas, y esas también se puede llevar hasta el sitio de plantación. Y luego viene la plantación. Entonces, aquí varios ejemplos ya plantando. Han participado varias instituciones educativas, varios voluntarios y también varios habitantes de acá del sector que participan en estos proyectos de reforestación. Y son importantes porque han generado ingresos extras también a las personas que han podido trabajar dentro de estas actividades.
Ya luego de que se ha plantado, se hacen los monitoreos de sobrevivencia. También es una fase bastante importante porque hay especies que se adaptan bien y otras que no se adaptan nada, ¿no? Y cuando se mueren todas estas especies, hay que proceder a hacer un replante. Luego también se hace, últimamente también se ha instalado varias parcelas de monitoreo para saber cuánto crecen al año, cuánto, cuánto diámetro podemos obtener de ave especie, ¿no? Y la altura. Y también ya hay plantaciones que se han hecho en el año 2010, 2009, que ya se está utilizando drones, utilizando un poco más la tecnología para los monitoreos. Estos monitoreos se han llevado a cabo por la Universidad de Gante, que son chicos que estudian ramas en biología que vienen acá también y realizan sus tesis de maestrías, de doctorados también en reforestación, en los monitoreos, captura de carbono, diversidad, regeneración. Ya también, ya cuando luego que se ha establecido la plantación, más o menos a los 2 o 3 meses, se procede a hacer los mantenimientos de los árboles. Lo más difícil acá es ganarle al pasto. El pasto miel, por ejemplo, es muy agresivo. Si nosotros plantamos los árboles y los dejamos ahí, se van a morir, se mueren. Entonces, cada 2 meses, cada 3 meses, hay que cortar el pasto alrededor del árbol y ese pasto cortado se lo pone en la base del arbolito. Por ejemplo, esto en épocas secas como la que ya estamos entrando ahora, va a ayudar a conservar la humedad y va a aportar biomasa al arbolito. Va a mejorar un poco el suelo en donde vive este. También no va a dejar que crezca más hierba alrededor porque genera un poco de sombra también. Entonces, también importante los monitoreos. Este es un arbolito de guava que tiene 4 meses. Es impresionante cómo ha crecido, tiene 1,5 metros. Es Singadulis. Ya, y también en el año 1995 se han plantado árboles acá en la zona de Mindo. Él es Pedro Peñafiel, el que está pintando el tubito, es el precursor prácticamente acá de la reforestación, es uno de los precursores en Ecuador. Ya sus árboles ya que ha plantado ya tienen más de 30, 40 metros de altura y es bastante motivacional, ¿no? Poder trabajar con ellos, con las personas que ya conocen más del bosque, son ya prácticamente silvicultores con bastante experiencia. Él también, que está sosteniendo la barra, se llama Iván Ortiz. Él también ha plantado muchos árboles, ayuda bastante en, en todas las actividades que tenga que ver en silvicultura de los árboles. Entonces aquí se está haciendo un monitoreo de las parcelas reforestadas, se ponen placas a cada árbol para futuro ver cuánto ha crecido, ¿no? Si ha muerto, si ha vivido, si ha crecido en diámetro, no ha crecido. Entonces también se está haciendo estas actividades. Y también se está haciendo, últimamente, se está haciendo monitoreos de la captura de carbón de cada árbol, ¿no? Entonces aquí vemos varios ejemplos de cómo se saca árboles de raíz y se ve su biomasa en el laboratorio, se ve cuánto carbono ha captado. Y ahí a la final también se hace un seguimiento a las fincas que han ingresado a los convenios de reforestación para que los árboles que plantaron sigan creciendo, se los ha protegido. Y estos son los resultados que se ha obtenido. Hay varias especies que crecen bastante rápido, es bastante alentador. Por ejemplo, este es un arbolito que acá se le conoce como cauchín, el género Sapium. Es uno de los árboles que crece más rápido, es uno de los que más le gana la hierba a crecer, ¿no? Entonces aquí tenemos en el centro un arbolito de tangaré que se llama carapa altícola y en la izquierda un cedro. Entonces también que está ahí peleando con la hierba. Después este se le hace una corona y va a tener más chances de seguir creciendo. Aquí podemos ver dos grandes ejemplos de cómo se ha podido restaurar el bosque. En este lado podemos ver un pastizal con vacas, que no hay muchos árboles. El suelo se lo ve que ya está bastante compactado. Y en el lado izquierdo ya se puede ver un bosque ya formado, un bosque que ha sido plantado hace unos 15, 18 años más o menos, igual en la parte de abajo, este es en el sector de Pedro Vicente Maldonado, igual en el lado izquierdo, una pastura donde prácticamente
no hay árboles, y en el lado derecho una zona ya que está regenerándose la biodiversidad. Y a las instituciones aquí en Ecuador, especialmente en el noroccidente de Ecuador, que han donado recursos o han financiado estos tipos de proyectos. Uno es Keck, que es un municipio de Alemania que está enviando bastantes fondos para plantar árboles, más o menos ya sería un estimado de unos 20.000 árboles con esta organización que se ha plantado acá. También está la red ecuatoriana de forestería análoga, es una red a nivel nacional que cada día sigue creciendo y está brindando ahora bastantes capacitaciones. Ahora estamos brindando capacitaciones en la Amazonía, en sitios donde todavía están iniciando con esta actividad de conocer la importancia de la reforestación, ¿no? Se está dando talleres de cómo producir plantas, cómo establecerlas, cómo planificar su bosque. También está la Asociación de Cacaoteros Nueva Esperanza. Es una asociación en Puerto Quito que también ha plantado bastantes árboles en sus cultivos de cacao y ha dado bastantes resultados a nivel productivo, también han logrado recuperar bastantes cuencas hídricas y han logrado diversificar sus productos, ¿no? Entonces aquí podemos ver un camioncito que son productos que se han obtenido de estos sistemas y se los utiliza para el intercambio con otras comunidades. Y el último proyecto macro que estoy brindando ahora una consultoría se llama, es un consorcio entre Condesan, Fundación Futuro y el FONAG. Es un proyecto macro que se quiere restaurar 1.000 hectáreas de pastiza, o sea, 1.000 hectáreas acá en la biosfera del Chocó, que es la parte azul que podemos ver, todo es la biosfera del Chocó. Entonces ahí se va a plantar alrededor de 600 hectáreas de regeneración activa y 400 hectáreas de regeneración pasiva. Entonces, eso es todo lo que les puedo hablar acerca de los proyectos de reforestación que se han dado acá en el noroccidente de Ecuador. Eso. Hola, Nico. Qué bueno, muchísimas gracias. Qué gran trabajo el que estás desarrollando en esta zona de Ecuador. Yo también en años anteriores tuve la oportunidad de Sí, sí, conocer. sí, es un trabajo. Sí, plantar árboles es un trabajo un poco laborioso, pero es bastante gratificante, ¿no? A la larga, porque se está contribuyendo un poco a que el cambio climático no avance de una manera bastante rápida, porque ya lo estamos evidenciando. Entonces, es una manera, ¿no? de conservar la biodiversidad que tenemos acá en Latinoamérica. Sí, es un trabajo muy fuerte realmente y físicamente, ¿no? Es muy desgastante, es muchas cosas que hacer en el campo, el cargar las plántulas y el llevarlas, estar haciendo los mantenimientos. Eh, Creo que es algo muy loable realmente el trabajo que estás haciendo y qué bueno todos estos resultados que nos muestras. Sí, 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 es. Y a futuro también se espera, ¿no? Que cada vez más personas sigan ingresando a este tipo de actividades. Entonces, ya poco a poco es bastante confortable también que sí se está evidenciando, especialmente también de los más pequeños, ¿no? Hay varias instituciones educativas, bastantes estudiantes que están ya ingresando en sus pensum de estudio. Por ejemplo, acá en Pacto, hay un pueblito en Pacto, acá en el Ecuador que se llama Pacto, es donde se produce bastante panela. Entonces ahí en un colegio ya va a ingresar lo que es la carrera de agroecología. Entonces es una carrera interesante que se va a iniciar, ¿no? en los colegios, que se la puede replicar ya a nivel nacional en un futuro. No, genial, genial. Bueno, te cuento que hemos tenido una muy buena presencia de personas, pues personas que nos han acompañado de diferentes partes de Colombia, desde Cali, te envían muchos saludos, desde el Ecuador también, algunas personas en Brasil, México. Entonces, qué bueno que tenemos compañía de varias personas, muchos colegas trepadores científicos también, compañeros que estuvieron con nosotros en el curso del 2019, en el curso del 2021 también, compañeros tuyos de Descubriendo el Dosel en el segundo curso. Y bueno, algunas preguntas que nos dejan es, y que nos han hecho aquí por el interno, es que si tienen alguna dimensión del área reforestada hasta el momento en tus proyectos, como cuántas hectáreas han Bueno, logrado restaurar. o bueno, acá por lo general no se tiene como dimensionado el área, porque
más se toma en cuenta el número de árboles, porque a veces es difícil, por ejemplo, hay personas que hacen reforestación en cuencas hídricas, entonces solo se hace fajitas de plantación, otras en cercas vivas, sistemas agroforestales, entonces no hay un área estimada, ¿no? Pero tal vez haciéndole, eh, dividiendo los casi el millón de árboles que se ha logrado establecer para mil árboles que entran por hectárea, entonces sería más o menos unas 1000 hectáreas de restauración que se ha hecho hasta Wow, ahora, increíble. sumando poquito a poquito. Sí, como un promedio. Ah, bueno, genial. Habíamos hablado, tú me has comentado en estos días sobre algunas diferencias que hay entre tomar la semilla del dosel directamente a esperar a que caiga. ¿Hay alguna diferencia para ustedes en los planes de reforestación, de restauración, algún éxito en la germinación o algo que se evidencie cuando se accede al dosel directamente y se toman las semillas o no? Sí, 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 es mejor colectar las semillas en el dosel, porque a veces cuando caen al piso hay varios insectitos que rompen la testa de la semilla y se comen los embriones. Entonces siempre es más óptimo a nivel de volumen y a nivel de calidad colectar semillas en el dosel, no escalar los árboles. Y también se puede ahí también a veces colectar muestras botánicas del árbol que se colecta, porque a veces no se sabe el nombre científico o se llega al árbol, solo se puede ver las semillas, pero es un árbol tan grande que no se puede ver las hojas, ¿no? O no se puede tener una buena muestra. Entonces, siempre es aconsejable escalar el árbol. Entonces, No, ahí ya se... genial, genial. Y Eso. bueno, felicitaciones por esa especie nueva. Qué increíble lo que nos cuentas de tener ya una especie nueva escrita. Creo que es el sueño de muchos ingenieros forestales y biólogos poder ayudar a generar nueva información sobre nuevas especies. Pero también al mismo tiempo muy triste que solo hayan cinco, ¿no? Creo que es un reto grande poder producir muchas plántulas y tener más individuos. Eh, y aparte de esta, dentro de los planes de restauración y reforestación, ¿han logrado ustedes producir plántulas de especies amenazadas del Ecuador? Sí, 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 justamente se ha logrado producir cerca de 12 especies que están dentro de la lista roja del UCN, por ejemplo, Carapa megistocarpa, es un árbol que crece más o menos por la zona baja de Ecuador, que está bastante amenazado. Otro árbol se llama Careodamnopsis theromifolia, es un árbol que le dicen caoba, que es madera dura, y por ser de madera dura, tan madera dura, que se lo ha dado durísimo y hay pocos individuos. Igual otro arbustito, que se llama Palicourea sodiroy, igual se lo ha utilizado en los proyectos de reforestación y ese arbolito es especial, bueno, arbusto, porque es bastante fuente de alimento para aves, ¿no? Entonces aquí lo han plantado bastante, entonces ya es una garantía, ¿no? De que se sigan conservando esas especies a largo plazo. Y así Súper, un poco más de especies. Ujú. genial. Y veíamos en tu presentación que siempre están trabajando en asocio con las comunidades, incluso que hablaste de algunos viveros comunitarios. Es común en esa zona del Ecuador o en general la preocupación y la vinculación directa de las comunidades en estos proyectos, Nico? Sí, 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 eso es también un ente fundamental, vincularse bien con las comunidades, darles a conocer de lo que trata, porque ellos son los propietarios de las tierras, ¿no? Porque son los que tienen sus fincas, sus cultivos, y darles a conocer de una manera óptima los proyectos, ayudan a que estos se desarrollen de una mejor manera, y también porque ellos son los silvicultores, ¿no? Se los capacitan cómo producir semillas, cómo colectar semillas, cómo producir sus viveros. Al inicio era un poco complicado porque no tenían conocimiento mucho de cómo tratar las semillas. Había veces que se morían las plantas o las semillas se podrían, no había un buen sustrato y igual se podrían las plantas. Pero ahora ya hay muchas familias que ya se han capacitado y ya tienen sus propios viveros y ya son los proveedores, ¿no? Directos de los proyectos de reforestación que se llevan a cabo acá. Ajá. Genial, ¿no? La curva de crecimiento, de capacitación, qué chévere. Claro. Qué Ujú. chévere, qué chévere. Entonces también de alguna manera esto es una oportunidad económica para las comunidades. Claro, sí, para las comunidades, para personas que antes laboraban, por ejemplo, en el cultivo de naranjilla, que laboraban
Entonces ahora ya están dedicando ya a la producción de plantas, al plantado y al mantenimiento, ¿no? Porque los árboles es como un cultivo, cualquier otro tipo de cultivo que necesita actividades a largo plazo, ¿no? Entonces cada 2 meses están haciendo las coronas, colectando semillas. Cuando es plantación también es una jornada bastante larga. Por lo general, aquí en Ecuador, la reforestación se hace entre los meses a finales de noviembre hasta mediados de abril. Entonces, todo ese tiempo hay trabajo continuo para las personas de los proyectos porque están planta árboles por la época lluviosa, ¿no? Y luego, después de eso, están dando los mantenimientos, cortando el pasto, replantando los árboles que se han muerto y también en los viveros. Entonces, es una actividad que poco a poco, ¿no? Se va ingresando económicamente a las familias que participan aquí. Bueno, Nico, genial, muchísimas gracias. Qué gran trabajo nuevamente el que te digo. Conozco en mis actividades anteriores, participé en varios proyectos de reforestación y sé que es un trabajo muy, muy arduo. Tiene que tener uno mucha pasión y mucha fuerza para seguir adelante y salir adelante. Entonces, felicitaciones por lo que has logrado. Te deseamos el mejor de los éxitos. Qué bueno que sigamos en contacto y que sigas practicando todo lo aprendido en Descubriendo el Dosel para poder generar mejores resultados en tus proyectos de reforestación y restauración. A todas las personas que nos acompañaron, queremos agradecerle por su presencia, por acompañarnos en un webinar más. Esperamos poder estar con ustedes dentro de 8 días con un webinar muy interesante. Dentro de 8 y 15 días vamos a tener 2 webinars. Esperamos pronto publicar estos webinars en nuestras redes sociales y esperamos que nos vuelvan y nos acompañen. Nico, una vez más, muchísimas gracias. Muchos saludos a todos los compañeros y amigos en Ecuador y esperamos vernos pronto. ¿Vale? Sí, igualmente, gracias, Chao, Mr. chao. Vic. También. Chau, chau. Saludos a todos.